Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Continuamos con la participación de la doctora Gabriela de la Cruz Hernández. Cuenta con doctorado y maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, especialidad en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional en materia aduanera y comercio exterior se remonta al año de 1999, desempeñándose profesionalmente en consultorías, organismos empresariales, representantes de la producción nacional, y como servidor público con el cargo de administradora en el Servicio de Administración Tributaria desde el año 2007, donde ha sido parte de la evolución jurídica y práctica del comercio exterior en México. Con el tema aplicación de trato arancelario preferencial México con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, damos participación a la doctora Gabriela de la Cruz Hernández. Gracias. Fuerte aplauso. Gracias. Hello. Agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Pues este tema que traemos ahora es pues importante para justo para el ejercicio del comercio exterior, ¿verdad? Mundial, no solamente en México, sino pues entre otros países. Como bien ya nos lo mencionaba el maestro Almanza, México tiene una participación importante a nivel mundial. Algo que puedo destacar es que en 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues fue la punta, ¿verdad? Fue la punta de lanza para el comercio exterior en México. Esto dejó mucho al comercio en México experiencia, pero también voluntad de llevar a cabo pues, nuevos convenios. Estaba inquieta en aquel entonces, por supuesto, la producción nacional de abrirse al mundo, de poder dar a conocer sus productos, los servicios también. Entonces, el Telecán pues sí fue de mucha experiencia, inclusive también para las negociaciones. Muchos de ustedes seguramente participaron, recordarán que el cuarto de junto, las experiencias que pudieron haberse presentado, pues no fueron precisamente tan fáciles. Si bien es cierto, ya había algo de experiencia cuando inicia pues la negociación y la consideración de llevar a cabo un tratado de libre comercio con países de la Unión Europea. Identificamos que sí tienen pues ciertas diferencias. En el caso concreto, por ejemplo, con el Telecán, se señaló que pues existía un certificado de origen de libre circulación. ¿Por qué estoy hablando de certificado de origen? Porque justo el tema que vamos a comentar tiene que ver con la desgravación arancelaria. Inicio refiriendo entonces que como base fundamental lo que tenemos dentro del tema de desgravación arancelaria, pues es a final de cuentas el Tratado de Libre Comercio, con la inquietud, el deseo de los productores mexicanos de poder llevar a cabo negocios a nivel internacional con otros países. Es por eso que se lleva a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, esto sucede, se firma justo en 1997, en 1994 entra en vigor el Telecán. Añitos después, en 1994, se firma el Telecue, entonces ya había algo de experiencia, ya había algo de dinamismo en la materia. Posteriormente, como elementos jurídicos importantes, no nada más es el Tratado de Libre Comercio que firma México con los países de la Unión Europea, sino que también derivado de ello es que justo en agosto también del año 2000, pues tiene presencia, se genera pues la decisión que muchos la conocemos como la decisión 2/2000. Y justo después de esta decisión, para dar mayor claridad a la aplicación de estos beneficios, es que se genera también la resolución en materia aduanera de la decisión 2/2000, que justo que toma mucha información para detallar cómo es que se va a llevar a cabo la aplicación de las preferencias arancelarias. Dentro del Tratado de Libre Comercio, entonces, de México con la Unión Europea, se señala también
se señala precisamente en la sección primera, en su artículo 3º, que las disposiciones del capítulo relativa a la eliminación de aranceles aduaneros sobre la importación exclusivamente se aplicará a los productos originarios y es entonces cuando cobra importancia definir pues qué es un producto originario, qué podríamos entender con un producto originario. Es por eso que, como ya nos mencionaba el maestro Almanza, la liberación de los aranceles dentro de este acuerdo comercial internacional comienza pues en el 2003 para la Unión Europea, pero para el 2007 también para los productos agrícolas. Ahora, algo importante desde esa época y también actualmente para la aplicación de las preferencias arancelarias para productos originarios, lo que ayuda también muchísimo es, en muchas ocasiones, es contar con una resolución favorable cuando alguien tiene pues interés de conocer dónde debe de clasificarse la mercancía arancelariamente para poder identificar el arancel al que le es aplicable. De ahí que para la aplicación del trato arancelario preferencial, pues es importante identificar 3 rubros. El primero es pues la fracción arancelaria, que evidentemente como estamos en el ámbito internacional, entonces lo que aplica es la clasificación arancelaria conforme al sistema armonizado. Posteriormente, lo que se integra también es determinar el arancel aplicable de acuerdo a los calendarios de desgravación, que como les decía, bueno, pues ya quedaron formalmente concluidos pues a partir del 2007, y esto se señala en el anexo 2 de la propia decisión. Y posteriormente, como referíamos, hay que identificar pues qué se puede entender, qué se debe de entender por producto originario. Ayuda mucho conocer al respecto el capítulo correspondiente a las reglas de origen, que las reglas de origen identifican no solamente por el contenido de los insumos, sino también por el valor, pero también algo que se denomina como salto arancelario, es decir, cuando los insumos tienen origen diferente, pero al momento de ser procesados o sufren un cambio de fracción arancelaria. De ahí que dentro de la decisión 2-2000, en su anexo 3 y sus apéndices, pues es donde encontramos la base, la referencia más próxima para identificar, para ubicar el tema de las preferencias arancelarias. Pues sí, en su primer apéndice pues está una nota introductoria y en el apéndice 2 están reglas específicas consistentes en los procesos de elaboración o transformación que deberá sufrir cada uno de los bienes de México o de los Estados Unidos. Algo también que olvidé comentar es que en las consideraciones del Tratado de Libre Comercio publicado en México, señala que el objetivo de este acuerdo comercial es fomentar, es facilitar, número uno, facilitar el comercio, pero también fomentar la producción nacional, también la competitividad de las empresas. Posteriormente, en el apéndice 3 están las reglas más flexibles. Aquí estamos hablando de ciertos productos químicos, por ejemplo, y en el 3A, porque en el apéndice 3 es muy importante, es la base para considerar la documentación suficiente, necesaria, para aplicar el trato arancelario preferencial, que estamos hablando aquí de la emisión de un certificado de origen. La referencia anterior, próxima que se tenía cuando se firmó este acuerdo comercial, como señalé, es el Telecán. En el Telecán se utilizaba un certificado de origen que citaba ciertos elementos que conforme la práctica se fue identificando que lejos de generar a lo mejor una facilitación, a veces no se lograba este objetivo. Es por ello que dentro de la Unión Europea existe, como todos sabemos, un formato específico que es el EUR1, donde también señala dentro del anexo 3 de la propia decisión cuál es el instructivo de llenado que se tiene que implementar para identificar y para llenar cada uno de los campos que existe.
A su vez también en el anexo 4 también hay algo importante que es la declaración en factura, es decir, para identificar esta facilidad en el comercio, también el propio tratado señala que se puede utilizar la declaración en una factura. Hay un texto específico que nos refiere el propio anexo, pero esto siempre y cuando la mercancía no exceda de 6.000 euros. Y también algo que en el apéndice 5 lo que también encontramos es la certificación de origen expedida a posteriori. Esto tiene que ver básicamente cuando al momento de llevar a cabo la operación, es decir, la importación, cuando llega a territorio nacional, bueno, pues se puede también generar un documento a posteriori. ¿Hasta cuándo tendríamos para poder emitir esta documentación? Para el caso de la Unión Europea está señalado que puede ser un año para poder expedir este documento. Para México estamos hablando de que son 2 años. Y tomando como base, como referencia el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, entramos a la legislación en México. En México la base toral, pues sí, es el tratado, como bien lo señalamos, que jerárquicamente a nivel de leyes, pues está situado en el mismo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente lo que aplica o lo que se aplica de manera inmediata pues es la ley aduanera, posteriormente el reglamento de la ley aduanera y las reglas en materia, la decisión por supuesto, y las reglas le llamamos la resolución en materia aduanera, que se publica en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de la ley aduanera, pues se señala mucho en el artículo 36A, que es parte de unos de los documentos que debe de adjuntarse al pedimento de importación, la constancia, el documento con el que se acredite el origen de la mercancía. Estamos hablando del certificado de origen, de la factura o de la expedición a posteriori. ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente para aplicar el trato arancelario preferencial. A su vez, en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera señala y lo linda mucho, lo relaciona respecto a cuál es el valor del documento relacionado con el valor de la mercancía, que puede ser la declaración en factura. Y en las reglas también existe información bastante que debe tomarse en cuenta, también para poder seguir generando esta facilitación con el comercio exterior. De ahí que dentro de las reglas generales de comercio exterior, pues se tome como primer apoyo, evidentemente, los acuerdos comerciales suscritos por México y con los otros países. También, evidentemente, que tiene que existir para la aplicación de la preferencia arancelaria que un bien califique como originario. Son temas bien identificados en el anexo 3 respecto a las reglas de origen, cómo se puede identificar que una mercancía va a calificar como originaria siempre y cuando se cumpla con esas condiciones de origen, con esas características ya sea de producción y que se tienen que declarar también a nivel de fracción arancelaria y se van a utilizar también los identificadores a nivel de pedimento de importación. El pedimento de importación es el documento con el que se acredita la importación de la mercancía, la legal estancia en la mercancía en el país, y este documento pues a su vez también tiene anexos, que entre ellos está la certificación de origen, como en este caso es el certificado de origen EUR1 o bien la declaración en la propia factura. Como decíamos, la propia declaración en factura es un documento que también tiene validez y que tiene que estar muy relacionada con el beneficio arancelario. La declaración en la factura, en la propia regla, estoy hablando de las reglas generales de comercio exterior, señala que esta declaración siempre se va a poder llevar a cabo cuando exista una manifestación bajo protesta de decir verdad, para que el bien pueda calificar como originario. Es importante también referir que el productor, el exportador de la mercancía, tiene que conservar en sus archivos la documentación suficiente para acreditar
el origen de la mercancía, lo que está manifestando en el certificado de origen, porque si bien es cierto, al momento de llevar a cabo la importación de la mercancía tiene que exhibirse, también lo es que una vez que ya la mercancía ingresa al país, puede ser sujeta, conforme a las disposiciones legales mexicanas, a que pueda ser revisada por la autoridad y no necesariamente en temas directos de fiscales, sino también a través de verificaciones de origen. Entonces, en las verificaciones de origen, a diferencia en principio con el Telecán, ahora pues con el TEMEC, es que en el caso del TEMEC, la autoridad mexicana sí tiene presencia en las instalaciones de las empresas productoras o de las empresas exportadoras. En el caso del Telecue, ¿no? En el caso del Telecue hay una comunicación entre autoridades mexicanas y alemanas para que las autoridades alemanas sean quienes se apersonen en las empresas, en los lugares de domicilios de los exportadores y productores en la Unión Europea para identificar pues el billete de materiales, para identificar todas aquellas facturas y señalen si el bien califica como originario o no. Esta información la proporcionan a las autoridades también mexicanas, que es esta vinculación entre ellas, dado que la el canal de comunicación se lleva a cabo entre la Secretaría de Economía y también entre el Servicio de Administración Tributaria. Quien ejecuta y quien directamente emite las resoluciones es el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, la comunicación que se establece entre la autoridad europea y la autoridad mexicana es a través de la Secretaría de Economía. Y ya como les decía, en el pedimento de importación que se formule, con el que se ampara la mercancía, existe la obligatoriedad de, en ese momento es sumamente importante referir que se está aplicando la preferencia arancelaria, que se quiere tener acceso al beneficio arancelario que se señala en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México. Acordémonos que el pedimento de importación pues es una declaración por parte del importador. De no señalarse de esa manera, aún teniendo el certificado de origen, pues no se manifestó, no se tiene esta manifestación. Por eso la importancia, la relevancia de que en el propio pedimento de importación se señalen los identificadores correspondientes. ¿Qué identificadoras son? Pues son el identificador TL y también el identificador NT. Y esto necesariamente tendrá que ser a nivel de secuencia. En cada uno de los pedimientos de importación se señala la mercancía a nivel secuencia y a través de ella es que se tiene que identificar la preferencia arancelaria. Y algo también importante es que otro de los identificadores que se utiliza mucho es el PO, que es el número de identificación del proveedor en el extranjero. Esto es de utilidad sistemáticamente y también para fines estadísticos, para conocer la información del país de origen, pero también del proveedor de la mercancía, para que se tenga pleno conocimiento y se sigan aprovechando las preferencias arancelarias. Posteriormente México, como bien señalaba ya el maestro Almanza, pues ha celebrado tratados de libre comercio pues con varios países. Esto solamente es una referencia, como ya les decía, o sea, el tratado dice, se va a utilizar la preferencia arancelaria, se van a beneficiar de la aplicación de la preferencia arancelaria, del impuesto general de importación. Sin embargo, también existe otra contribución, que es el derecho de trámite aduanero. Y el derecho de trámite aduanero, lo que señala a través de las reglas generales de comercio exterior. Para el caso del TEMEC, por ejemplo, en el TEMEC sí señala que por la simple firma del tratado de México con Estados Unidos y con Canadá, quedan excluidos cualquier pago de derechos. En el caso del TEMEC, por ejemplo, es un tratado en el que no se señaló así, entonces no aplica de la misma forma. De tal manera que para estos países, por ejemplo, Estados Unidos de América y Canadá, Chile, Colombia y Bolivia, es que en estos casos en lo particular, como así lo señala el Tratado de Libre Comercio, entonces se tiene la opción
de que no se pague al momento de llevar a cabo la importación de la mercancía el derecho de trámite aduanero. Este tema del derecho de trámite aduanero ha generado bastante controversia, inclusive en los tribunales federales. En un momento les voy a comentar cuál ha sido la causa. De tal manera que para el caso de las importaciones que se lleven a cabo por parte de… espérame, es que ya no quiere pasar al otro. Las importaciones que se lleven a cabo por parte de países que integran la Unión Europea, dado que no lo señala el tratado, entonces sí se tiene que pagar. Sin embargo, no estamos hablando de la cantidad general. Existe una ley que es la Ley Federal de Derechos, y en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 49, señala cuáles son las opciones para realizar el pago del derecho de trámite aduanero. Y como primera fracción, como regla general, dice que va a ser el 8 al millar, como lo conocemos, o bien, si existe algún tratado, bla, bla, si existe una importación temporal, pues va a ser diferente. De tal manera que, en el caso de la Unión Europea, con países de la Unión Europea, si se tiene que pagar el derecho de trámite aduanero, se lleva a cabo a través de una cuota fija, y esta cuota fija se publica también en el Diario Oficial de la Federación, regularmente es cada año, para que se pueda manifestar en el pedimento de importación correspondiente. Respecto a este tema, es la cuota fija que les mencionaba, que actualmente es de 407.82 pesos por operación, y que, bueno, pues se redondea a 408 pesos. Posteriormente también lo que señalan las propias reglas que les mencionaba, que genera mucha controversia a nivel de los tribunales federales, en principio, es que existe inclusive jurisprudencia que señala que el derecho de trámite aduanero pues es ilegal, porque se vulnera el principio de equidad tributaria, porque señala de manera general una cuota sin identificar pues a lo mejor el nivel de sujeto del comercio exterior. Por ejemplo, hay algunas empresas, algunos importadores que han obtenido el beneficio, el amparo directamente por parte de los tribunales del Poder de Justicia Federal, y entonces cuando llevan a cabo sus importaciones no aplican, no pagan el derecho de trámite aduanero. Por eso es importante los identificadores, porque teniendo este derecho, una vez que utilizan el identificador correspondiente en el pedimento de importación, el sistema les da la oportunidad de continuar con el proceso de validación de la información de la mercancía que se está llevando a cabo en ese momento en la importación. De tal manera que una vez que ya fue pagado el derecho de trámite aduanero, señala, aun cuando sea la cuota, señala cómo, también las reglas generales de comercio exterior, señala cómo es que está conformado el derecho de trámite aduanero, y el derecho de trámite aduanero dice, pues a final de cuentas, si ya se pagó, entonces de la totalidad de lo que se pagó, el 98% corresponde a contraprestación, y ahí va de la contraprestación. El 8% que queda, entonces ese es el derecho de trámite aduanero correspondiente. Entonces hay también criterios por parte de los tribunales federales pues que señalan en esta línea la información. Y siendo así, entonces, también lo que refieren, lo importante, lo que me ha tocado ver, y la verdad es que también me da muchísimo gusto, y esto es parte también de todo el dinamismo del comercio exterior, es que también en las sentencias que emiten los tribunales, ya también hacen un análisis abundante del tema de los tratados de libre comercio, y no solamente de ellos, sino también ya en temas más puntuales, un poco más de fondo, y esto tiene que ver efectivamente pues por la dinámica del comercio. Si bien es cierto, como se señaló, aún el último acuerdo pues no ha sido ratificado, lo importante es el dinamismo del comercio exterior, que no se puede detener por alguna formalidad, sino que continúa, y que ya continúa pues con esos derechos adquiridos y que hoy lo siguen utilizando las empresas. Y efectivamente, pues la intención es que se genere esa competitividad y se fortalezca la producción nacional, pero también que se facilite el comercio exterior. Bueno, pues por mi parte es todo. Con todo gusto, quedo muy atenta. Muchas gracias.